Bien, pueblo de Dios, iglesia del Señor, les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sé que Dios está hoy contigo, acompañándote en esta noche en tu casa para que tú puedas ver los planes, los propósitos que tiene para tu vida. Yo sé que Dios es un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, que nos reúne en esta noche a través de este medio para poder estar hablando acerca de su palabra. Pero primeramente vamos a orar para que Dios sea dirigiendo esta noche la palabra y que esta palabra entre en tu espíritu, en tu corazón y en tu mente. Vamos a orar. Pueblo de Dios, acompáñame para poder orar, por favor. Bendito Dios, Padre eterno, soberano Rey, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por esta noche gloriosa, maravillosa, que nos honra con tu presencia. Sé que tú eres un Dios bueno, grande, que tienes el control de cada uno de nosotros, tus hijos. Yo sé, Dios, que tú, Señor, hablarás esta noche a cada uno de tus hijos en su hogar, donde se encuentran, en cualquier parte del país, maravilloso Dios, o en cualquier parte de los países. Sé que tú harás entender tus planes y tus propósitos que tienes con cada uno de nosotros. Señor, te pido perdón si quizás, Señor, tu pueblo te estamos fallando en este tiempo, nuestros hijos espirituales de la casa, el viviente que me ve, quizá, maravilloso Dios, están enfriando. Aviva, Señor, el don que esté en ellos para que sigan ejerciendo el ministerio de tu palabra, que sigan orando, clamando, pidiendo y estando activados, Señor, para que el cielo esté conectado con la tierra. Gracias te doy por ello, Dios. Señor, por esta noche, por hacer posible de estar nuevamente reunidos a través de este medio. Pero, Señor, con tu palabra nos unimos en un espíritu, en un mismo amor. Gracias por ello, Padre. Te pido que uses mi vida, Señor, en esta noche, para que todos tus hijos salgan edificados. Gracias por ello, mi Dios. Amén y amén. Bien, pueblo de Dios, sé que todos ya están conectados en esta noche. Quiero decirles, todos sabemos que estamos ya en Semana Santa. Hoy empezamos el día de la Pascua. Yo sé que muchos saben esto. Hoy estamos empezando el día de la Pascua. Vamos a tratar acerca de este tema hoy, pero quiero que tome mucha atención para que pueda aplicarlo la Pascua hoy en este tiempo, porque normalmente en Israel se celebra la Pascua, pero como historia. Donde se reúne la gente a cenar, a compartir el vino, a partir el pan, pero nosotros celebramos la Pascua en una manera profética, donde Dios a través de su Espíritu le va a hacer entender. Quiero que abra el libro de Éxodo 12. Yo sé que tiene su Biblia a la mano, el libro de Éxodo 12, versículo 1. Vamos a empezar a leer la bendita palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Vamos a ir hasta el 8, para poder enseñarles un poco. Dice que el cordero tenía que ser tomado de 1 año. Es decir, en el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, se separaban los animales que iban a ser para sacrificio. De los mejores corderos que nacían,
tomaban, digamos, los machos, y supongamos hoy estamos 8 de abril, le ponían ahí en un lugar aparte todos los animales que nacían el 8 de abril, los separaban. De tal manera que cuando cumplían un año exacto, estaban listos para el sacrificio. No solamente en el caso de los carneros, también hacían con los machos cabríos, hacían con los bueyes, con los becerros, y de un año lo ponían en sacrificio, salvo la vaca holazana, que era una ternera que no tenía que estar reunido con los animales machos, que se llama la vaca roja o la vaca alazana. Pero en fin, esa es otra enseñanza. Quiero darles a conocer, mira lo que Jesús, lo que estaba haciendo en el versículo 2 dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Es decir, el primer mes, el mes de Abid. Primeramente se llamaba Abid, pero ahora normalmente le conocen por Nisan. Pero si usted escucha Abid o Nisan, viene a ser el mismo mes. Entonces le dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno. O sea, ordena que el cordero sea tomado el día 10, pero que sea guardado hasta el día 14. En el día 14 recién tenían que inmolarlo para que pueda ser sacrificado en representación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 4 días lo tenían, desde el día 14 hasta el día 18 lo tenían ellos, el cordero guardado. Pero dice la palabra de Dios en el 7, dice: y tomarán, en el día 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo. De repente usted no sabe qué cosa es inmolar. Inmolar significa degollar algún animal, alguna víctima, para ponerlo en holocausto, en ofrenda para los dioses, o en las historias dice para las divinidades. Pero en este caso el pueblo de Israel sacrificaba en representación de nuestro Señor Jesucristo. El día 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero de un año representaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: ¿para qué le ponían, para qué mataban el cordero? En el 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, escuche bien, aquí, si usted me está acompañando con la Biblia, aquí especifica claramente, o sea, esta es una palabra donde ya está explícita que no se estaba tratando de un animal, sino más bien que se estaba tratando de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies, note bien aquí, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Vuelva a leer, si es posible subraya ahí para que usted pueda entender. Dice: su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquí prácticamente ya la palabra profética nos está dando que es Cristo, porque los carneros naturales, ellos no tienen pies, ellos tienen patas. No sé si me está siguiendo el pueblo de Dios. Entonces, aquí explícitamente es cuando ya nos está hablando ya contundente, dice: su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces, cuando menciona aquí la palabra su cabeza y sus pies, ya nos damos cuenta que ya no está hablando del cordero, sino que está hablando de Jesucristo. Entonces, dice en el 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, escuche bien, aquí dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Cuando hablamos de la tierra de Egipto, todos ustedes saben que estamos hablando del mundo. Dice: yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto.
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Tome en cuenta el 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. Oiga bien, no habrá en nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando dice estatuto perpetuo, está diciendo será celebrado siempre. 7 días, aquí viene, la Pascua es de 7 días. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Escucha bien, pueblo de Dios, tú que estás, sé que estás aprendiendo algo en esta noche, estás a la expectativa de la palabra de Dios. Quiero que tú entiendas, varón y mujer de Dios, pueblo santo. Nosotros vemos la especificación cuando dice nuestro Dios nos habla a través del libro de Éxodo, porque toda la escritura fue dada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Pero hay especificaciones, dice que si tú te encuentras en tu casa, estás protegido por la sangre del Cordero. Mira, cuando te dije, cuando hablábamos de Egipto, estábamos hablando del mundo. Yo sé que hoy el pueblo de Dios está asustado, está desesperado, está angustiado por la situación que está dando aquí en el país, que nuevamente se alargó hasta el día 26 y todo. Pero quiero decirte algo, varón de Dios, mujer de Dios. Si nos damos cuenta, todo lo que se está viviendo en este tiempo son tiempos que ya están dados proféticamente en la palabra de Dios. El problema, si tú te das cuenta, para el mismo pueblo de Israel, para los mismos hijos de Dios, cuando ellos se encontraban en el Egipto, muchos eran todavía desobedientes. Por eso que la palabra especifica y dice, todos los que estén guardados dentro de su casa, entonces pasarán la sangre del cordero en los 2 postes y los dinteles de la casa, de la entrada. Entonces estará guardado el padre, la madre, los hijos, todos los que habitan bajo ese techo estarán guardados y cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el cordero hasta el día de hoy sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Luego te voy a llevar al Nuevo Testamento para que tú entiendas. Estoy solamente haciéndote una introducción para que tú puedas entender. Yo quiero decirte a ti, varón de Dios, mujer de Dios, oye bien, si tú me dices, pastor, estoy sufriendo enfermedades, estoy sufriendo angustias, estoy mal del estrés, ya no puedo más, quiero darte una buena noticia. La Biblia dice que cuando tú estés seguro, porque tú eres el Israel espiritual, cuando tú eres el Israel espiritual, cuando tú estés, es decir, pertenezcas a una congregación donde constantemente estés congregándote, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero dice el Señor que si tú estás dentro de la casa, entonces tú y toda tu familia están protegidos. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que pedía Dios para que tenga protección esa casa? Lo primero que pedía es el sacrificio. Y todas las personas, el rico, el pobre, tenían que acercarse con su ofrenda, que era un cordero de 1 año. Y dice, ¿pero para qué? Para que coman todos el cordero, pero dice, tenían que comerlo apresuradamente. O sea, cuando la palabra de Dios entra a tu vida, no lo tomes, como se dice, como algo pasajero. La palabra de Dios tiene que entrar a ti, quedarse en ti y luego aprender a vivir por ella, aplicarlo en tu vida, y después que aplicas en tu vida, le enseñarás a tu descendencia para que ellos también puedan entender los planes y los propósitos de Dios. Aquí vemos el Cordero Pascual hoy en nosotros. Yo quiero que entiendas algo. Si tú en tu casa
donde te encuentras, estás afligido, estás angustiado, estás desesperado, no sabes qué hacer por la situación que estás. Hay muchos cristianos que aún todavía están con un miedo tremendo del coronavirus. Yo creo que todos los que están viendo no. Andan totalmente preocupados, afligidos, desesperados. ¿Pero por qué? Porque ellos no han desarrollado la fe que nosotros desarrollamos como hijos de Dios y sabemos que nosotros estamos comprados. Oiga bien, usted está comprado al precio de sangre. Usted es redimido. Usted no pertenece al mundo, no pertenece al Egipto. Usted es un linaje escogido, es un real sacerdocio y es una nación santa que Dios le escogió, no porque usted era bueno, sino que a Dios le plació escogernos desde el vientre de nuestra madre para que hoy nosotros seamos testigos de lo fiel que es Él en nosotros y en todo aquel que se atreve a creerle y en todo aquel que se atreve a confesarle y a honrarle, a darle honor, a darle honra, a darle gloria y a darle alabanza y decirle: Dios, tú eres el Todopoderoso, el que me rescataste del lodo cenagoso y me has puesto sobre la roca. Esa roca es Jesucristo mismo, quien hoy te da las posibilidades para que tú puedas vivir en la peor aflicción que vive el mundo. Tú vas a vivir contento, tú vas a vivir alegre, vas a vivir feliz. Quiero decirte, pueblo de Dios, yo estoy conversando con mis hijos espirituales vía teléfono y les estoy preguntando cómo están. Y es sorprendente las noticias cuando dice: pastor, pensaba que este tiempo yo terminaba con todo, pero me doy cuenta que Dios me está dando provisión, me doy cuenta que Dios me está abriendo nuevas puertas de trabajo, me está abriendo nuevos negocios. Y le digo: ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios de provisión. Cuando yo les predicaba y les decía: todas las cosas malas que le pasa al mundo, para ti como hijo de Dios, son oportunidades que te está pasando. Todo lo malo para un hombre, para ti van a ser cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Oye bien, hombre de Dios, mujer de Dios, hoy empezamos la Pascua, estamos en el primer día de la Pascua. Pero quiero decirte que estos 7 días que se celebra la Pascua son 7 días donde Dios va a desatar en ti abundancia, va a desatar sobreabundancia, va a traer cosas que tú nunca has logrado hacerlo por ti mismo. Con esta fiesta que estamos en la fiesta de la Pascua, tú vas a poder entender y aplicarlo en tu vida. Así que esta semana no es día de tristeza, no es día de estar, como se dice, con los ánimos abajo, sino que levántate en el nombre de Jesús y entiende que estamos en estos 7 días, son los mejores días de tu vida. Para ti que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que eres un hombre que dice: no, yo quiero entender qué es lo que está pasando en esta Pascua. Entiende que cuando se celebraba la Pascua, cuando pasaba el ángel de la muerte, hería a todos los egipcios, pero Israel vivía en el pueblo de Egipto, así como hoy los cristianos que somos servidores de Dios, pero estamos viviendo dentro del mundo. Nosotros estamos en medio del mundo, pero no pertenecemos a él. Nosotros en este mundo solamente estamos encargados, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía nuestra está arriba en los cielos. Así que quiero que entiendas que aquí solamente tú estás encargado, pero nuestra ciudadanía grande está arriba en los cielos. Pero cuando el pueblo de Israel estaba todavía en medio de los egipcios, vivían con los egipcios, comían, como se dice, las migajas que le daban los egipcios, porque el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo. Oye bien, hijo, hija de Dios, el pueblo de Dios, siendo un pueblo privilegiado, estaba viviendo como esclavo. Y hoy quiero que tú entiendas, la Pascua profética, hoy que nosotros celebramos, hay mucha gente que todavía está viviendo en el mundo, en el Egipto, en tiempos de esclavitud, en la cual el hombre de Dios, la mujer de Dios, no valora lo que Dios ha hecho por ti. Pero quiero que entiendas, hoy varón de Dios, mujer de Dios, valora lo que Dios ha hecho por ti. Dios te ha dicho que tú, a través de la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice que tú has sido llamado por Dios para que seas cabeza, y que siempre seas cabeza y nunca seas cola, que siempre estés arriba y que nunca estés abajo.
Pero a veces el hombre de Dios, los hijos de Dios, nos llamamos hijos de Dios, pero queremos vivir en la esclavitud. Yo conozco a muchos cristianos que mientras trabaja para alguna otra persona, así no sea cristiano, él está feliz de la vida. Gracias a Dios tengo mi trabajo, gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios. Pero hermano, pueblo de Dios, reacciona. Dios lo sacó de la esclavitud al pueblo para celebrar fiesta, pero no le sacó a celebrar una fiesta en la ciudad, le sacó a celebrar fiesta en el desierto. Porque en el desierto es cuando se perfecciona a los cristianos que vamos a ser servidores y seguidores del Dios Altísimo. Entonces, cuando el pueblo de Dios tiene los privilegios en este tiempo y en el tiempo antiguo tuvo el privilegio, tenemos el privilegio y seguimos teniendo el privilegio, todos los que creen en la palabra, que tu casa está guardada con la sangre del cordero. No te digo que vayas y compres un carnero, un macho cabrío y lo mates y pongas en tus dinteles de tu puerta. Te digo nosotros, ya por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó por nosotros, somos de su propiedad. Él nos compró y le pertenecemos a Él. Por lo tanto, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo no es tuyo, es de Dios, porque Él te lo dio y Él te compró, Él te rescató. Entonces, cuando tú estés en este tiempo de desesperación y angustia donde vive el mundo, tú tienes que decirle a todos los que te rodean: tranquilos, hoy escuché el mensaje de la Pascua, hoy tenemos 7 días. Y si algún familiar en tu casa quizá está con este virus o con alguna otra enfermedad, cualquiera que sea su nombre, sea conocida o desconocida, aplica la sangre del Cordero. Estás en los 7 días de privilegio que empezamos hoy. Entonces, cuando llegaba el heridor, cuando llegaba el ángel de la muerte, pasaba, entraba en la casa X y acababa con todos. Entraba en la casa Y y acababa con todos. Y de pronto llegaba a la casa Z. Y la casa Z estaba protegida con la sangre del Cordero. El heridor quería entrar y luego miraba hacia arriba y hacia los laterales y estaba la sangre del Cordero. Y por lo tanto no podía entrar ni plaga, ni enfermedad, ni mortandad. Yo quiero decirte hoy, pueblo de Dios, esta Pascua que hoy estamos celebrando es donde tú y yo entendemos que Dios nos compró y tú y yo estamos comprados al precio de sangre. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, lo que tienes que hacer en estos 7 días, oye bien, no te digo para que tú lo aprendas, te digo para que tú lo apliques en tu vida. Todos los días al amanecer dile: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, establezco y profetizo y decreto que mis entradas y mis techos, toda mi casa, mis entradas y mis salidas están cubiertas con la sangre del Cordero. Mis hijos están cubiertos con la sangre del Cordero. Mi cónyuge está cubierto con la sangre del Cordero. Oye bien, la sangre no solamente guardó a la familia, la sangre, dice la palabra de Dios, del Cordero, guardó a los animales. Guardó a las vacas, las ovejas, los cabritos y toda clase de animales. Es decir, antes el dinero más se usaba a través de los ganaderos, los que criaban ovejas. Y bueno, hoy tú quizá no me digas: pastor, yo ya no crío ovejas ni vacas, ni camellos ni asnos. Pero quiero decirte, tus negocios, tus empresas, tus trabajos, tus librerías, ferreterías, no sé si eres de Chimbote, tus empresas pesqueras, lo que tú tengas, tus barcos, lanchas, chalanas, no sé, cualquier embarcación que tú tengas, escucha, esa es tu provisión que Dios te da. Pero cuando la sangre del Cordero está sobre ti, también guarda a toda tu economía. Recuerda, el pueblo de Israel estaba totalmente cubierto con la sangre de Cristo, y cuando entró el heridor, mató a todos los primogénitos, pero no solamente a los primogénitos de los hombres, también mató a los primogénitos de los animales. Mató asnos, mató camellos, ovejas y toda clase de animales fueron muertos. ¿Por qué? Porque en la casa de los egipcios, o sea, en la casa de los hombres que no conocen de Dios, las mujeres que no conocen de Dios, entra la plaga, entra el heridor, porque no hay cobertura. Pero tú y yo, nosotros tenemos cobertura del Dios Altísimo, es decir, tu morada no será tocada, oye bien, pero siempre y cuando tú seas obediente. Porque el pueblo de Israel también había gente desobediente. Por eso la palabra es explícita y dice:
entra y ciérrate, y en tus dinteles estará la sangre. Mientras tú no te salgas de una cobertura, tú estás protegido por la sangre del Cordero. Pero si tú eres un desobediente y sales de la iglesia, ya no quieres estar dependiendo de ministros, tú no vas a depender de ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de los Efesios 4:11, Él estableció, dice, y Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos sean edificando a los santos. Entonces, nosotros que conocemos la palabra de Dios, en los Efesios 2:20 dice que la iglesia está cimentada en los apóstoles y los profetas, siendo la base principal, la base angular, Jesucristo mismo. Entonces, hoy que tú y yo estamos entendiendo el plan de Dios, para que tú entiendas la Pascua que tú estás celebrando, tú no tienes que tener ningún problema con lo que pasa a tu alrededor. Lo importante es que tú tienes que mantenerte bajo la sangre del Cordero, bajo el manto protector, bajo la cobertura, y así el heridor a ti no te podrá tocar. La Biblia dice: caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Entonces, pueblo de Dios, quiero que entiendas esto. Es en lo que es la parte, digamos, del Antiguo Testamento. Pero esta enseñanza es un poquito larga, sino que quiero apresurarme para que tú me puedas entender. Quiero que vayas al libro de Juan 1:29. Al libro de Juan 1:29. Te voy a llevar al Nuevo Testamento para que veas tú que esto es simplemente todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Era, digamos, lo que va a hacerse en una realidad en el Nuevo Testamento. En San Juan 1:29. Entonces, en el San Juan 1:29 dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted está ahí, léalo si está conmigo. Vamos a volver a leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista, él estaba bautizando en el río Jordán todos los días, lo hacía por rutina, por la comisión que él tenía de bautizarle a la gente, pero él siempre le decía a la gente: miren, yo les bautizo en agua, pero el que viene tras mí, él bautizará en fuego, porque él es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de su calzado encorvado. Pero cuando de pronto aparece Jesús, y aquí Juan tiene la expectativa. Él no dice, mira lo que está diciendo. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No dice el Hijo de Dios, dice el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vio como Hijo de Dios y lo ve como el Cordero de Dios? Porque el Cordero del Éxodo que se sacrificaba para las Pascuas, que tenía que ser de un año, esta vez era Jesús mismo el que tenía que hacer el pago de una vez por todas y para siempre. Por eso cuando él lo mira, le dice: he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine y yo bautizando con agua. Si nosotros seguimos viendo todo este tema, nos damos cuenta que Juan el Bautista tenía un respeto grande por Jesús. Y él mismo llega a un tiempo donde dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Como dice, es necesario que yo me quede quieto, que yo me quede tranquilo para que él haga el resto de cosas. Pero aquí Juan el Bautista lo está reconociendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando te leí en el Éxodo 12, te di a conocer en el Éxodo 12:9, si no más recuerdo, cuando dice: y lo comerás apresuradamente. Y luego dice: su cabeza, sus pies y sus entrañas. Y te hice recordar, ahí te dije, para que te enfoque en el Nuevo Testamento. Cuando habla en el Éxodo 12 de su cabeza y sus pies, ya estaba hablando de Jesús, porque los corderos no tienen pies, tienen patas.
Y cuando habla del Éxodo, dice su cabeza y sus pies. Entonces nos está dando la palabra de Dios que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira lo que pasa en el Apocalipsis 5:19. Quiero que vayas al libro del Apocalipsis 5:19. Si tú tienes un cuaderno, apúntalo para que no se te olvide. Perdón, en el Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Dice, en el Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero capta aquí, en el libro de Revelaciones, aparece nuevamente como Cordero, aparece como el Cordero inmolado. Y dice que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Quiero que entiendas lo que Dios está manifestando a través de su palabra. Dice, en el Éxodo era el sacrificio de los corderos naturales, digamos de un carnero de un año. Pero luego en el mismo Éxodo habla de que el cordero tenía pies, y ya estamos hablando de Jesucristo. Aquí en Juan dice que cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, dijo, este es el cordero quien quite el pecado del mundo. En el Apocalipsis 5:12 dice que decían a voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Escucha bien lo que toma Jesús. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, todo lo que toma el Cordero lo toma porque fue inmolado, es decir, porque fue degollado, porque fue sacrificado, para que tú y yo vivamos en esta tierra y en este mundo a plenitud de gozo, para que tú y yo podamos vivir sin angustia, sin necesidad, dándole honor, honra, gloria y alabanza al que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Para eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que sacrificarse, Él entregando su cuerpo allá en la cruz del madero. Dice la palabra de Dios que en el madero, cuando fue llevado Él, ahí se hizo maldito. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y para qué se hizo maldito? Se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos. Allá cuando se fue a la cruz del Calvario, Él recibió antes de eso 40 latigazos menos uno, es decir, 39 latigazos. Y la palabra de Dios dice que por esas llagas nosotros somos sanos. Oye bien, hombre de Dios, mujer de Dios, quizá tú estés todavía con enfermedades conocidas o desconocidas. Toma esa palabra profética que estamos en la Pascua y esto te puede servir para que tú te sanes por completo. Dice que por los 39 latigazos, por esas llagas que fueron hechas en Él, tú y yo somos sanos. Es decir, en ti no puede haber enfermedad que se quede a vivir contigo para siempre. Los cristianos tenemos que pasar tribulaciones, enfermedades, pero no te acostumbres con la enfermedad. Acostúmbrate con el poder de Dios que tiene que vivir en ti. Y hazle recordar a Satanás, dile, Satanás, yo y toda mi casa somos comprados al precio de sangre. Nadie morirá en mi casa con ninguna enfermedad, conocida ni desconocida, porque tengo al Dios Todopoderoso que pagó el precio por mí. La palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Él se llevó todas tus vergüenzas para que tú puedas vivir en paz y tranquilidad. El Cordero vence en el tercer día de la resurrección. Porque a veces nos enseñan mal o aprendemos mal. A nosotros a veces nos enseñaron en el colegio, en la escuela, que Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, que Él vence en la cruz. Pero Él no venció en la cruz. En la cruz Él fue vencido, fue derrotado. Él vence a Satanás cuando Él, en el poder del tercer día. Porque la palabra de Dios en Jonás 1:17 dice que el Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y también Mateo 12:40, cuando dice Jesús especifica y dice, yo les diré
que el Hijo del Hombre será como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, en el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches. Otra cosa que nos enseñaron mal es que Jesús murió el viernes, tuvo viernes, sábado y domingo. Tampoco es así, pero no es el tema para enseñarte. Porque si Jesús hubiese muerto el día viernes, automáticamente el sábado fuera el primer día. Porque aquí habla exactamente, y lo que la Biblia habla es 3 días y 3 noches. Si Jesús hubiera muerto el día viernes, el sábado fuera el primer día, el domingo fuera el segundo día y el lunes el tercer día. Pero quiero que entiendas, pueblo de Dios, todo lo que es palabra profética tiene que cumplirse. La palabra de Dios dice que nosotros los siervos tenemos que dar cuenta si enseñamos mal la palabra, porque la palabra de Dios dice que no se le puede ni quitar ni agregar ni una tilde ni una jota. Dice cualquiera que lo hiciera sea llamado anatema, y anatema significa vivir en maldición. Por eso que para enseñar la palabra hay que palparnos bien del conocimiento de la palabra, para que todas las personas que escuchan el mensaje de la palabra, entonces lo aprendan bien y puedan vivir por la palabra de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta aquí, ya en este tiempo del Nuevo Testamento, estamos viendo la palabra en Juan y estamos viendo en la palabra en el Éxodo. Pero en el Éxodo 12:11 hay otro, quiero que vaya a salir, al Apocalipsis 12:11. En el Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre. Yo quiero que subraye esa parte en su Biblia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelvo a leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. ¿Quién ellos? Nuestros hermanos, los profetas, los hombres de Dios. Nosotros vamos a vencer al enemigo. ¿A quién le vamos a vencer? A Satanás, a sus demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes. A él le vamos a vencer nosotros con la sangre del Cordero y la palabra de Dios. Y dice, y también con el testimonio. Entonces, quiero que aprendas algo, hijo, hija de Dios. Nosotros a veces nos hemos olvidado de testificar. Y Dios nos manda aquí a través de esta palabra del Apocalipsis 12:11. Dice que nosotros le vamos a vencer a Satanás y a todos sus huestes, primero a través de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios y del testimonio. Es decir, yo quiero que entiendas, tú hombre de Dios, mujer de Dios, tú que me estás viendo, yo no sé cuántas maravillas, cuántos milagros, cuántas señales, cuántos prodigios, cuántas veces Dios te ha sanado y te ha sacado de diferentes cosas adversas, pero tú por vergüenza a veces no testificas. Tú tienes que testificar lo que Dios hizo. Si Dios te puso un riñón, te puso un corazón, te puso pulmones nuevos, no sé, o te enderezó el brazo, te enderezó la pierna, lo que Dios haya hecho, tú tienes que proclamarle al mundo entero, a todos los que te rodean, decirles, yo fui comprado por la sangre del Cordero. Pero la palabra de Dios que me sanó, que me cambió de riñón, que me cambió de corazón, que me devolvió la vista, que me devolvió el oído, esa palabra es la palabra de Dios que me cambió a mí. Y cuando veas una persona en aflicción o enfermo, dile esa misma palabra y ese mismo Dios que yo sirvo, ese mismo Dios y esa misma palabra te cambia a ti, te sana a ti, te libera a ti. Entonces, le estás diciendo al enemigo, te estoy haciendo una guerra y te voy a ganar siempre. ¿Por qué? Porque tengo el amparo, según el libro de Revelaciones 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio. Entonces, cuando nosotros tenemos un testimonio nuevo, cuando nosotros tenemos un testimonio bueno, entonces el enemigo está derrotado. Pero si tú no tienes un buen testimonio, hombre de Dios, mujer de Dios, entonces, ¿cómo tú quieres derrotar al enemigo? La primera forma como derrotar al enemigo es que tú tienes que hacerle recordar que tú eres comprado al precio de sangre.
luego por la palabra y luego por el testimonio. Son tres cosas que para ti van a ser un arma mortal para destruir a todo plan del enemigo. Tú no mires las cosas que vienen a tu vida, los ataques que vienen a tus hijos, quizá tu economía, quizá tu cuerpo. Lo importante que tú aprendas en la vida es que tú no eres cualquiera. Oye bien, hombre o mujer de Dios, tú no eres cualquiera. Solamente te digo, no busques a Dios solamente cuando estás en emergencia. A Dios se le sirve todos los días de nuestra vida, cualquiera que sea tu situación. Yo he conversado con muchos cristianos y me han dicho, pastor, yo no me aparto nunca más del Señor. Y les digo, ¿y por qué estás tan seguro? Y me dicen, pastor, yo he pasado días sin comer, he hecho ayunos forzados, he hecho vigilias y porque no podía dormir, vigilias forzadas. Y le digo, ¿y eso te da seguridad? Sí, pastor. Y ya, si en la escasez no me he apartado, ¿qué será cuando Dios me bendice? Y yo les digo, yo les voy a decir algo diferente. El peor momento para que tú dejes el caminar de Dios no es cuando tú estás en escasez. El peor momento cuando tú vas a dejar el camino de Dios es cuando Dios te pone en la abundancia. Porque si tú no tienes una buena cimentación, entonces a ti lo que te va a interesar es tu trabajo, es tu familia, es tu negocio, es tu viaje, es tu paseo, es tus vacaciones. Pero si tú eres un hombre y una mujer de Dios que has entendido los planes de Dios y los propósitos de Dios, tú vas a decir siempre, yo y mi casa todos servimos a Dios, yo y mi casa hacemos la mayoría. Por lo tanto, mi Dios es primero. Y yo no solamente te predico porque soy el pastor, y no, yo también tengo mi empresa, tengo mis negocios, pero cuando se trata de darle las cosas a Dios, para mí Dios es primero. Todos los que me conocen saben que nunca yo tuve una excusa, un pretexto, un día para decir yo no te puedo predicar porque estoy involucrado en mis negocios. Los negocios, los trabajos son la añadidura de Dios para tu vida. Primero tienes que entender que Dios es el que te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia, Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza. Así es que deja las cosas naturales y terrenales. Recuerda que tú en esta tierra solamente estás encargado. Tu ciudadanía tuya y mía está arriba en los cielos, y a la cual un día estaremos yendo allá juntos para poder entender, como se dice, en esta tierra tienes que aprender a escuchar y a leer la palabra de Dios, porque el manual de vida está en la Biblia. Ahí te enseña cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen esposo, y todo lo demás que tú quieres lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo que estamos hoy celebrando la Pascua, te digo, varón de Dios, mujer de Dios, si tú te estás conectando recién o estás mirando recién este mensaje, son 7 días de gran beneficio para ti. 7 días donde tú vas a tener los cielos abiertos. Dios siempre rige a través de portales. Cuando tú ves, cuando el Señor dice, cuando Jesús viene aquí en el Nuevo Testamento y dice, y os abriré la ventana de los cielos. En el Antiguo Testamento también habla en Malaquías y dice, y os abriré la ventana de los cielos y voy a derramar bendición en sus vidas hasta que sobre y abunde. Dios nunca te ha mandado a vivir en escasez. Dios te ha mandado a vivir a plenitud de gozo. Dios no te ha mandado a que tú vivas afligido, angustiado, preocupado. Dios te ha mandado para que tú vivas contento, alegre, feliz, pases alrededor de tu cónyuge, de tus hijos, y puedas disfrutar lo que Dios te da en esta vida y en esta tierra. Escúchame bien, hombre y mujer de Dios. A veces tú te desesperas por conseguir el mejor carro, la mejor casa, y dices, ¡qué bendición! Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con una casa. No, es la casa, el carro y todos los bienes, esos no son bendición. Tú tienes que entender que la bendición eres tú, y el resto de cosas que llegan a tu vida se llaman añadiduras. Qué buena añadidura cuando Dios te dé tu casa nueva, te dé tu carro nuevo. Qué buena añadidura. Eso significa que Dios está viendo tu fidelidad.
Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. Tú no le creas a la gente que anda diciendo que el cristiano tiene que andar bien pobre. No, Señor. Porque la palabra de Dios dice, amados míos, yo quiero que todos ustedes sean prosperados. Si estás al lado de alguien distraído, agarra, muévele, dile, todos ustedes sean prosperados. Y que tengan salud, así como prospera vuestra alma. Cuando la salud no es estable en tu vida, no es estable en tu cuerpo, significa que tú estás más pegado al trabajo, más pegado a otras cosas que a Dios. Porque cuando Dios, el Todopoderoso, es el primero en tu vida, automáticamente todas las cosas caminan a tu alrededor y te persiguen. La promesa de Dios no es que tú busques la bendición. La promesa de Dios dice, y las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Si tú me estás escuchando este mensaje, recuerda que las bendiciones van a ir tras ti. No vayas tú tras la bendición, porque la bendición eres tú. Las bendiciones te van a perseguir, te van a alcanzar. Y cuando te alcanzan, no te van a soltar, ni tampoco se van a ir. ¿Por qué? Porque el Dios que vive en ti es el que te hace tierra deseable. Y cuando tú eres tierra deseable, todos trabajan, negocian, conversan, te buscan, aún para que les des consejos. Yo no tengo muchos estudios teológicos, no he estudiado nada, simplemente me someto a Dios, le pido al Espíritu Santo que me ayude, que me dé su palabra, que me revele las cosas, y eso es lo que hago y le doy a la gente. Entonces, quiero decirte que he tenido experiencias con Dios y sé que muchos de ustedes también lo están teniendo en este tiempo. Porque cuando el pueblo de Dios se encuentra enfermo, se encuentra afligido, se encuentra en angustia, es cuando más recurre a Dios, cuando más sirve a Dios, cuando más está en la presencia de Dios. Cuando tú tienes buen trabajo, nadie se enferma en casa, todas las cosas van tranquilo, piensas que tú no necesitas de Dios. Pero recuerda, hombre de Dios y mujer de Dios, tú y yo necesitamos mucho de la presencia de Dios, porque este Jesús que te estoy hablando, este Jesús es nuestra Pascua. Y este Jesús se tuvo que ir a la cruz del Calvario para darte a ti vida y vida en abundancia. Tú no has nacido para morir enfermo, varón de Dios, mujer de Dios. A ti lo que te falta es fe en Dios. Conozco muchas personas, he orado por muchas personas. Cada vez que les cruza una enfermedad y están en agonía, me dicen, pastor, óreme. Pastor, quiero reconciliarme con el Señor. Pero luego se sanan, se van de la casa de Dios y ya no los vuelvo a ver hasta que pasa a veces 1 año, 2 años y nuevamente aparecen. Pastor, estoy mal, esta vez sí me reconcilio con el Señor y esta vez es para siempre. Pero quiero decirte, varón de Dios, mujer de Dios, cada vez que tú salgas del plan de Dios, cada vez que tú salgas de la cobertura de Dios, ya estás sin la sangre del Cordero, estás sin protección. La promesa de Dios es que tú estés dentro de la casa, o sea, dentro de la congregación. Si tú estás fuera, cualquier cosa puede pasarte. Pero Dios ya no respalda eso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, cierra tu puerta, porque en el mundo que reemplaza el Egipto, vives tú y vivo yo. Pero nosotros tenemos que ser separados y guardados por la sangre del Cordero. Entonces, ya te dije desde hoy y mañana temprano al levantarte, dile, Dios, te doy gracias por hacerme entender que Jesús es mi Pascua. Hoy cubro mi casa con la sangre de Cristo, cubro mi descendencia, mi cónyuge, mis padres. No sé cuántos vivan bajo tu techo y cuántos sean cristianos. Dios les estará guardando, Dios les estará protegiendo, porque Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. La Pascua del Antiguo Testamento, le dice el Señor un día, desde hoy cuenten como primer mes en el mes de Abib y en el mes de Nisan. Entonces, le dice, para ustedes será por siempre el primer mes. Entonces, cuando empieza la Pascua, es el Señor que saca al pueblo del Egipto, o sea, saca del mundo, porque estuvieron bajo
una maldición de 400 años, pero el pueblo de Israel se pasó 430 años como esclavo. Entonces la única manera de redimirlo Dios era a través del Cordero. Pero cuando viene Jesús, el Cordero, cuando fue inmolado, cuando fue muerto, Él nos ha redimido a nosotros. Ya nosotros no queremos sangre de animales, nosotros tenemos la sangre del Cordero, porque nosotros lo vemos en el mundo espiritual y en el mundo profético. Antes tenías que coger un lebrío, que era un lavador o un balde con 2 asas, en la cual tenías que recoger la sangre del cordero y con un hisopo de hierbas tenías que pasar, untar los dinteles, los marcos de la puerta. Pero ahora ya nosotros nos cubrimos directamente con la sangre del cordero inmolado. Como lo reconoció Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo a decirte, abre tus sentidos, abre tus oídos espirituales. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuál haya sido tu pecado, pero si tú creíste en el unigénito Hijo de Dios, entonces recuerda que tú ya has sido comprado. Es decir, tus pecados ya fueron perdonados, cualquiera que hayan sido hechos. Tú ya no puedes estar haciendo repeticiones después de tienes 1 año, 2 años, 3 años en la congregación y decirle, Señor, acuérdate cuando pequé hace 5 años o 10 y perdóname. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías dice, vengan y pongámonos a cuenta hoy. Dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, yo lo volveré blancos como la blanca nieve y no me acordaré más de ellos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo lo volveré blancos como la lana y no me acordaré más de ellos. O sea, cualquiera que sea, de repente usted me dirá, pastor, pero ¿qué es la grana? La grana es la granada que tiene el color rojo. Dice, si tus pecados fueran rojos como la grana o como el carmesí, y tú me dirás, ¿y qué es el carmesí? El carmesí es el gusano que se come todo el fruto de la grana y es rojo, rojo, rojo. Es decir, por más crueles pecados que hayamos cometido en el mundo, Dios a través de su muerte fue lo suficientemente para nosotros ser comprados y ahora somos de su propiedad. Aunque el mundo, que es el Egipto espiritual, nos condene, nos acuse, digan que ha sido el peor de los hombres, la peor de las mujeres, eso para Dios no cuenta. Porque cuando Dios te compró, Él te ha escogido ¿para qué? Para que tú seas ejemplo y testimonio para los demás en esta tierra. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, dice la palabra de Dios que tenías que comer el cordero y luego los panes, pero con hierbas amargas. ¿Por qué las hierbas amargas? Porque las hierbas amargas eran la representación del sacrificio, del dolor, de la amargura, de la angustia del pueblo de Israel trabajando en la esclavitud. Pero nuestro Dios nos sacó de la esclavitud para nosotros ser hombres de bien, para ser cabezas y no colas. Recuerda, los hombres de los hijos de Dios en el pueblo egipcio, lo que ellos hacían eran ladrillos, eran adobes y los cosían. ¿Para qué? Para que mientras más opresión tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto más triunfa. Y hasta el día de hoy es así. ¿Cuántos cristianos están trabajando constantemente para que personas que no son cristianos triunfen? Hay tanto hombre y mujer de Dios útiles que son para Dios, útiles para su familia, pero ellos se menosprecian, piensan que no tienen la capacidad para formar su propio negocio, para formar su propia empresa. Te quiero decir, varón de Dios, mujer de Dios, ha llegado el momento que tú mismo tienes que levantarte. Antes, los hombres, los hijos de Dios, eran los ladrilleros, pero por esclavitud. Mientras más ladrillo hacían, más aflicción tenían, más golpe les daban y el pueblo de egipcio más triunfaba. Ahora, hay hombres de Dios que son sabios, inteligentes, estudian en las mejores universidades, pero lo que pasa es que la universidad te prepara siempre para que tú seas un buen trabajador.
Pero Dios no te prepara para que tú seas un buen trabajador. Él te prepara para que tú seas un buen empresario y tú puedas tener trabajadores que trabajen para ti. Quiero entonces que aprendas algo. Entonces los hombres que trabajaban haciendo adobes y ladrillos de esclavos hacían para que los egipcios triunfen, salgan adelante, tengan una economía solvente. Pero cuando Dios los liberta, cuando Dios los saca de la esclavitud, los saca de la cautividad, hasta ahora tenemos hombres que hacen ladrillos, que hacen adobes, que lo queman y todo lo demás. Pero ahora ya no trabajan como esclavos. Ellos han levantado su propio trabajo, han levantado su propio negocio y son cabeza. Yo quiero que tú entiendas esto, mujer de Dios, varón de Dios. Tú no puedes darte todo el tiempo de trabajar para otro, Tú tienes que independizarte, pero independízate especialmente en una fiesta como esta, en una fiesta de la Pascua, cuando los cielos, hoy quiero que entiendas, los cielos están abiertos desde hoy. Los cielos están abiertos desde hoy. 7 días los cielos van a estar abiertos. Quiero que entiendas, en la fiesta de la Pascua era la fiesta donde más provisión y bendición siempre desde que empezamos en el Éxodo 12 ha habido. Escucha. El pueblo de Dios, cuando deja la esclavitud y le obedece a Dios, lo primero que sacaron ellos fueron todo el oro y toda la plata que tenía Egipto. ¿Qué te estoy diciendo, varón de Dios, mujer de Dios? Cuando tú entiendas los planes y los propósitos de Dios, tú vas a decir, yo voy a levantar mi propio negocio, yo voy a levantar mi propia empresa, ya no voy a depender de hombres, voy a depender de Dios, voy a depender del Espíritu Santo. Entonces vas a hacer todas estas cosas que cambie tu modo de ser, tu modo de actuar y vas a formar tu propia atmósfera. Escucha bien, cuando estamos nosotros hoy en este tiempo de la Pascua, fue cuando el pueblo de Dios se llevó todas las riquezas de los egipcios. Pueblo de Dios, esta Pascua es para que tú recibas bendición en abundancia y sobreabundancia. Solo mantente conectado al Padre, mantente conectado al Hijo y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios vas a lograr conseguir muchas cosas que humanamente no has conseguido ni tampoco has conseguido en cualquier día. Pero esta fiesta de la Pascua es fiesta de bendición donde nuestro Señor se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Donde nuestro Señor recibió 39 latigazos y por esas llagas tú seas sanado. Tú que me estás viendo, los cielos están abiertos. Toma tu sanidad ahora. Toma tu sanidad de cualquier enfermedad que te haya atacado, no sé si sea 1, 2, 3, 20 enfermedades. En esta Pascua Dios te redime. Son 39 ramas de la medicina. Hasta el día de hoy nunca más ampliaron una rama más, porque son 39 latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo seamos sanos. Si en esta Pascua tú estás conectado y tú no tienes problemas con enfermedades, recuerda, pueblo de Dios, que en esta Pascua Dios te va a traer bendición. No importa de dónde provenga, lo que tú tienes que estar a la expectativa de decir, tomo mi bendición, los cielos están abiertos. Y tú tienes que decir, el Cordero inmolado ha venido para devolverme lo que el enemigo, lo que Satanás me quitó. Me tiene que devolver 7 veces más. Si tú estás a la expectativa, en este instante quiero que entiendas que tú puedes decirle, Señor Jesús, dame, Señor, lo que el enemigo me quitó, devuélveme en esta Pascua. Yo sé que tú entregaste tu vida por mí, yo sé que soy de tu propiedad, sé que tú me redimiste y por lo tanto no habrá obra del opresor que me oprima. Desde hoy yo viviré en ti, por ti y para ti. Toda mi casa está cubierta con la sangre del Cordero. Voy a orar por algunas personas que están pidiendo oración. Padre amado, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, sé que tú eres nuestra Pascua. Y como nuestra Pascua, te pido, Señor, que perdones a tu pueblo, perdona a tus hijos. ¿Cuántos conocieron tu palabra, pero no llegaron a conocerte a ti y por ende se desviaron? Pero hoy me pongo a la brecha y te pido perdón por cada uno de tus hijos, Señor, en esta fiesta, en esta Pascua.
es cuando tú redimes a tus hijos, redime a tu pueblo, Señor, de la casa del viviente que me ve. Los que se fueron, regrésalos a tu casa, Dios, para que se queden viviendo permanentemente y vivan bajo cobertura. Si hay alguien que está viviendo angustias, Señor, aflicción, enfermedades, tormentos, peleas en su hogar, peleas, Señor, discusiones entre padres e hijos, hijos y padres, te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tú seas limpiándolos, libertándolos. Dale, Señor, siempre en la palabra tuya, que es la palabra fija, la palabra verdadera, ya que tu palabra dice, Señor, que nos dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Entonces, Señor Jesús, te pido por cada uno de tus hijos, los que se desviaron, que sigan, Señor mi Dios, hoy declarando en este día, Señor, que hay inamovilidad el día jueves y viernes, que se dediquen a orar, que se dediquen a clamar, y así, Señor, sé que los cielos que están abiertos, formaremos una atmósfera nueva, una atmósfera de bendición. Creo y confío, Dios, que cuando se termine toda esta situación difícil, adversa, que a nosotros no nos tocará porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Señor, la iglesia crecerá en gran manera, porque hoy que tenemos los cielos abiertos, declaro, establezco y profetizo, Señor, que la gente vendrá a tu casa del norte, del sur, del este y oeste, y nos congregaremos unidos en tu espíritu, en tu amor, con planes y propósitos que tú tienes para que el reino de los cielos se establezca en esta tierra. Hoy yo bendigo a cada oyente, a cada vidente, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y les aconsejo, pueblo de Dios, no se dediquen a dormir, dedíquense a declarar, a orar y profetizar. Recuerde que su economía depende de lo que usted habla. Recuerde que su salud depende de cómo usted crea. Si usted cree que Dios ya pagó hace más de 2000 años por usted, entonces usted deje el lecho, deje la cama, deje el hospital, abandone, agárrese en fe en el nombre de Jesús. Recuerda, pueblo de Dios, los que conocen, muchas veces he ministrado gente por teléfono a otros países y se han levantado de Estados Unidos, se han levantado en España, en Venezuela, gente que estaban a punto de morir, han sido levantados, porque lo único que tú necesitas para salir de la opresión se llama fe. Recuerda que la fe es el arma mortal que tú usas para destruir al enemigo, pero el enemigo usa otra arma que se llama duda, miedo y temor. No te metas en ello, que tu Dios, que es mi Dios, que tu Padre, que es mi Padre, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Pueblo de Dios, con ustedes será hasta el día viernes a las 8 de la noche. Pero el día de mañana, ustedes oren, lean palabra, declaren lo que Dios quiere que haga en su vida. Muchas bendiciones, pueblo de Dios. Declaro que todo aquel que ha estado conectado a esta prédica queda libre de opresión, queda sano de todo ataque del enemigo. Declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad de lupus, diabetes, cáncer se destruye en el nombre de Jesús y toda enfermedad se aquieta. Lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tú eres nuestro Dios sanador y todos los hijos espirituales de esta casa están libres, sanos en el nombre poderoso de Jesús, y por la sangre del Cordero y por la palabra y el testimonio hemos derrotado al enemigo. Amén, amén y amén. Pueblo de Dios, conmigo será hasta el día viernes a las 8 de la noche. Muchas bendiciones.